Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para abordar el cálculo de la probabilidad de error de BFSK. Para ello, recordemos que la probabilidad de error siempre es la probabilidad de transmitir un 0, que en este caso habíamos dicho que es un medio, por la probabilidad de declarar un 1, dado que se transmitió un 0, más la probabilidad de transmitir un 1, que también es un medio, por la probabilidad de declarar un 0 cuando se transmitió un 1. Ahora, sabemos que en este tipo de modulaciones binarias siempre estas dos probabilidades son simétricas, en particular en el caso cuando los símbolos, los bits 0 y 1 son equiprobables. Esto lo vimos cuando estudiamos detección óptima, decisión óptima. Entonces vamos a concentrarnos simplemente en estudiar la probabilidad de declarar 1 dado que se transmitió un 0. Y esa probabilidad es, volviendo un poquito atrás, es la probabilidad que cuando subyacente a esta señal recibida se transmitió un 0, hay un 0 más ruido, el resultado de todo esto sea menor que 0. Entonces, la probabilidad correspondiente es que esta expresión de acá sea negativa pese a que este símbolo de acá es un 0. Así que voy a copiar directamente esta expresión y la voy a pegar aquí. Y voy a modificar acá este i directamente por un 0 y de esa forma no tengo que, vamos a hacer un poquito de espacio, y de esa forma no tengo que escribir esta probabilidad en forma condicional. Ahí está. ¿Sí? Si yo no impusiera acá que estamos frente a la transmisión de un 0, así, entonces aquí atrás habría que condicionar a que i es igual a 0. Condicionar a que se transmitió un 0, pero ya lo hemos reemplazado. Y es la probabilidad de que esta expresión que tenemos a la vista, me va a faltar un poquito de espacio, entonces lo voy a poner acá, así está mejor. Que la probabilidad de esto sea menor que 0. Y para el caso del 0, ya aquí habíamos trabajado esta expresión y podemos entonces reemplazarla por esto de acá. El EBIT lo podemos pasar al otro lado, directamente a este lado de la ecuación. Entonces, esto es igual a la probabilidad que la parte real de la integral de 0 a t de raíz de bit dividido por t multiplicado por menos 2j seno de pi t partido por t por ñ dt
sea menor que menos e bit. Esa es la expresión explícita de la probabilidad de declarar 1 dado 0 en FSK binario. Ahora, acá podemos reordenar algunos términos, pasar este término hacia el otro lado, etc. Entonces esto queda como la probabilidad de que la integral de 0 a t, y aprovechamos también de inmediato a ejecutar esta operación real. Y que fíjense que aquí hay un factor imaginario puro, y aquí en ñ, debajo de ñ, lo que se esconde es ni de t más jnq de t, que son estos dos procesos aleatorios gaussianos, conjuntamente gaussianos y conjuntamente blancos, donde J por J produce una componente real pura y este componente por J produce una imaginaria pura, entonces esta desaparece y lo que queda entonces finalmente es la integral de 0 a t del seno de pi t partido por t multiplicado por la componente de ruido en cuadratura, n sub q, de t, y todo lo demás, que son las constantes, lo pasamos hacia el otro lado, entonces queda menos raíz de t e bit dividido por 2. Y aquí ahora vemos que tenemos un proceso estocástico gaussiano, blanco, que tiene distribución normal, sabemos que tiene media cero y sabemos también que este proceso tiene varianza n0 medios. Entonces, todo esto junto no es otra cosa que una suma ponderada, el ponderador es el seno, de infinitas variables aleatorias gaussianas. Por lo tanto, todo esto es una variable aleatoria gaussiana que tiene una cierta media y una cierta varianza. Es decir, si es que ponemos una llave ahí, un poquito más larga la llave, ahora sí, esto es una variable que vamos a definir como eta, que tiene una distribución normal, sabemos, porque es una suma de infinitas variables aleatorias, que tiene una media, y por inspección ya sabemos que si esto acá es un proceso estocástico de media cero, entonces la media de todo esto, el operador esperado, esperanza de valor esperado intercambia con la integral, esto pasa como constante hacia afuera, entonces toma el valor esperado de esto. Si el valor esperado de toda esta variable eta es 0, pero tiene alguna varianza sigma al cuadrado que tenemos que determinar. Y después es lo mismo de siempre, simplemente calcular la probabilidad que esta variable aleatoria de media cero y varianza que vamos a conocer esté por debajo de un determinado umbral. Entonces, concretamente, la varianza de eta, dado que se transmitió un 0, es igual a la varianza, es igual al valor esperado de eta al cuadrado dado 0. Esto ya asume o aplica, incorpora, de que la media de eta es 0, y esto es igual a la integral de 0 a t
de seno de pi t1 partido por t, integral de 0 a t de seno de pi t2 partido por t. Es siempre lo mismo, ¿no es cierto? Se evalúan ambos se evalúan ambos factores, ¿no es cierto? Eta se reemplaza por las dos integrales, se reemplaza por dos expresiones de estas, pero hay que en un caso integrar por t1 y en el otro caso integrar por t2 para que las integrales se mantengan separables. Y el valor esperado y las integrales las podemos reordenar, ¿no es cierto? NQ en T1, NQ en T2, dt2 de T1. Esto lo conocemos bien. Es la función de autocorrelación del proceso Q, evaluada en la diferencia de los instantes de observación, es igual a n0 medios delta de t menos de t1 menos t2. Este delta en esta integral lo que hace es aplicar una propiedad del sedazo sobre el seno. Entonces todo esto es igual a n0 medios por la integral de 0 a t del seno al cuadrado de pi t1 partido por t de t1. Esto es igual a n0 medios por, perdón, y aquí aplicamos la identidad trigonométrica sobre el seno al cuadrado con el coseno del ángulo doble. Entonces tenemos un medio integral de 0 a t de 1 menos coseno de 2pi de 1 partido por t de t1. Y esto entonces finalmente es igual a n0 t cuartos menos t partido por 2pi seno de 2pi t1 partido por t evaluado en t y evaluado en 0, pero como debido a que se evalúa en t, esencialmente estamos evaluando el seno dos veces en el mismo punto del ciclo, la diferencia da 0. Así que la varianza es nt cuartos. Entonces esto acá es sigma al cuadrado. Entonces con eso tenemos todo lo que necesitamos para calcular la probabilidad de error. Así, finalmente, tenemos que la probabilidad que esta variable aleatoria eta sea menor que el umbral raíz de t por e bit dividido por 2 es igual a 1 medio más 1 medio erf de el valor del umbral menos la media, así que aquí faltó un signo menos, aquí faltó un signo menos. Ahí está. El valor del umbral es menos raíz de t e bit medios menos el valor de la media. La media de esta variable aleatoria dijimos que es 0, así que un 0, dividido por raíz de 2 veces la raíz de la varianza. La raíz de la varianza entonces es la raíz de n0 t cuartos.
n0t cuartos. Y aquí hay algunas cosas que se simplifican. Por ejemplo, se simplifica un t con otro t. Se simplifica este 2 con este 4 porque el 4 está bajo la raíz. Y entonces llegamos a que esto es igual a, aquí hay un signo menos además que sale afuera. Entonces queda 1/2 erf complemento de la raíz de e bit dividido por 2 n0. Y esto es la probabilidad de error de bit de BFSK que habíamos estado buscando. Ahora, como comentario, si bien el resultado en sí toma una forma relativamente conocida, un medio erf complemento de algo, de una raíz de e bit partido por n0, lo que también es cierto es que a partir de la forma que tiene el estadístico de decisión, que después fue tomando una forma aún más extraña, digamos, con un operador real, con una componente compleja, que después, en la medida que lo fuimos trabajando, despreció o se desapareció de la expresión este NI. Uno mirando estas expresiones no logra ninguna intuición. Esto es simplemente álgebra, ¿no es cierto? Son integrales, pero ¿qué significa este seno exactamente? No hay una forma directa de entender a qué se debe el desempeño que estamos encontrando. Es difícil intuir por qué esta varianza es lo que es. Entonces, si bien aplicar, tal como lo hemos hecho acá, el receptor de correlación y simplemente seguir la matemática y evaluar las probabilidades de declarar 1 dado 0 y declarar 0 dado 1, lo que no nos da este camino es una intuición, no nos da luces sobre exactamente qué es lo que está ocurriendo en el sustrato de la modulación FSK binaria, como para saber cuáles aspectos de esta modulación son aspectos que están generando este castigo acá de un factor 2 en la razón señal ruido con respecto, por ejemplo, al desempeño de BPSK, que no tiene este factor 2, y cuáles podrían ser los aspectos de FSK binario que podemos mejorar, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, lo que buscamos son dos cosas. Uno es mostrar de que el receptor de correlación entrega una forma y un camino para evaluar su desempeño, lo hemos hecho, pero también justamente que esa evaluación de desempeño llega algo desprovista de intuición, llega algo desprovista de darnos ciertas luces sobre algunos elementos que nos interesaría conocer, en particular si es que volvemos atrás con miras a las preguntas que vienen. Por ejemplo, la pregunta número 5. ¿Puede lograrse un mejor desempeño realizando un diseño cuidadoso de las señales SI? Ahora tenemos el desempeño, hemos respondido la pregunta 3, ¿cuál es el desempeño del procesador óptimo? Pero no hemos logrado muchísimas luces con respecto a complejidad, tampoco hemos logrado muchísimas luces con respecto a mejora de señales. Así que con esto dejo motivado el próximo módulo en el cual vamos a comenzar a abordar estos elementos.